podcast para reflexionar de lo que nadie quiere hablar del anime, manga y la comunidad otaku. Ahora estamos más que listas para tener esta conversación. Esto es Memorias Manga. Kono Bangumi wa Goran no sponsor no tenkyo de Okurishima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este podcast. Yo soy Ricardo. Y yo soy Ana Ramírez. Estuvimos, la verdad, bastante ausente y es que hubieron muchísimos problemas y dificultades en nuestra vida, desde la escuela y muchísimas cosas, pero ahora ya estamos de regreso con una temporada nueva y, por supuesto, episodios nuevos y más otakus que nunca. Así es, y pues como acaba de decir Ingrid, nueva temporada, nuevos temas, así que esta temporada vamos a ver otros temas que seguro les van a interesar. Y precisamente el tema del día de hoy posiblemente sea un tema controversial porque no muchas personas se atreven a hablar del tema, que es precisamente el acoso y la violencia dentro de la comunidad otaku. Creo que es un tema un poco difícil de hablar, sobre todo entre mujeres, porque al menos yo no conozco ninguna mujer que no haya sufrido este tipo de violencia, ¿no? Sí, yo creo que este tema es bastante complicado, sobre todo la forma de hablar y expresar. Y no solo porque creo que es un tema igual bastante complicado para ambas, porque hemos sufrido pues acoso, ¿no? Y muchas vivencias pues como mujeres, pero pues igual dentro de la comunidad otaku hemos sentido estas cosas y por eso decidimos como empezar esta temporada con un tema un poquito fuerte, un poquito personal igual, pero que también a nuestras amigas otakus también lo han vivido y por eso creo que igual cuando abordamos este tema, al hablar nos hablamos desde la parte de ternura, amor, empatía y también queríamos como transmitir un poquito de eso que hemos sentido y que tal vez muchas otras personas y sobre todo las mujeres lo hayan sentido y lo vivan, entonces igual es como un poquito para hablar pues desde la parte teórica, pero también desde la parte de nuestro sentir y vivir. A mí me gustaría como dar algunas definiciones porque muchas veces no sabemos cómo identificar este tipo de violencia, ¿no? Que es el acoso, el abuso, el ciberacoso, la sexualización, que son muchas cosas, muchas definiciones que a veces pensamos que uno y otro son lo mismo y en realidad no. Así que me gustaría empezar con la definición de acoso. El acoso es un tipo de violencia en donde cualquier acción física o verbal de manera persistente o insistente incomoda o haga sentir insegura a otra persona. Existen diferentes tipos de acoso, como el acoso escolar, el laboral, el acoso callejero o el acoso digital, que más bien son como espacios en donde se dan los tipos de acoso. Ya como entrando en algo más específico está el acoso sexual. El acoso sexual es uno de los tipos de violencia de género más difíciles de erradicar precisamente porque está muy normalizada dentro de las acciones del día a día, ya que es un ejercicio de poder en donde puede haber una intención amorosa, una sexual de por medio, o porque simplemente hay un interés porque la otra persona sienta precisamente esta incomodidad o esta inseguridad, como es posible el acoso callejero, es un ejemplo, ¿no? No precisamente tiene que haber una intención amorosa o sexual hacia la otra persona, el que estas dos personas tengan un encuentro, pero sí hay la intención que la mujer se sienta con esa inseguridad o esa incomodidad. Sí, de hecho como que con el tema del acoso callejero a veces ni siquiera es como que realmente te quieran enamorar o que vayan a como querer ligarte o algo así, simplemente es ejercer como poder, porque eso es lo que hacen, ejercer un poder sobre ti en la calle porque sienten que tienen el poder sobre nuestros cuerpos. Y eso, desde ahí va, ¿no? Desde el acoso callejero, el acoso que llevan en la escuela. Sí, y precisamente pues todos estos tipos de acoso se pueden trasladar a lo que es la virtualidad, que hoy en día con la pandemia y con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, pues obviamente es algo que nos ha afectado también en ese espacio, ¿no? Que es agregar la violencia a nuestros espacios virtuales como son las redes sociales, páginas de internet, etcétera, y agregando que aquí se puede convertir en algo masivo, porque no es solamente una persona la que puede hacerlo, sino que varias personas puedan atacar, como lo es por ejemplo en comentarios de Facebook, te llegan mensajes de diferentes personas con una misma intención, este tipo de violencia también agresivo. Redes sociales y redes sociales virtuales. Porque comunicación, amiga, comunicación. Y la diferencia entre redes sociales y redes sociales virtuales es que las redes sociales se hacen, pues digamos, ¿no? De manera interpersonal, se hacen cara a cara. Y las redes sociales virtuales, pues son a través de la virtualidad, ¿no? Como se dice su nombre, que son como Facebook, Instagram, TikTok, no sé, Twitter incluso, ¿no? Entonces, lo mismo que dice Ana, este tipo de acosos y violencias
se trasladan a la virtualidad también. Por lo mismo de que pues estamos en un sistema, capitalista, machista, todo eso igual se vive, ¿no? Yo siento que es un espacio simplemente pues que también hacemos las personas, ¿no? Y eso pasa pues igual ahí. Creo que todo esto se puede dar a raíz de la sexualización, tal vez, que es el agregar la connotación sexual en donde no hay. Vuelvo a retomar el tema del acoso callejero. Que vamos vestidas con minifalda, con algún escote, con alguna blusita de tirantes, y la persona ya cree que por ir vestida de esa manera nos puede sexualizar y nos puede agredir. Cabe recalcar que el acoso no solamente callejero ocurre cuando tenemos minifalda o escote, porque a mí me ha pasado cuando neta estoy en pants, cuando hacía deporte, regresaba a entrenar y así de que con mi cabello pues acaba de correr, ¿no? Sudada, con pants, y los señores neta en la combi, en el camión, es la cosa más, ay, de verdad que ni ganas de hablar, ¿verdad? Pero es eso, es como, no importa lo que te pongas, pero sí es verdad también que a veces no los pensamos hasta 2-3 veces cuando vamos en el transporte público, si vamos a usar falda, si vamos ahí con un pantalón hasta rotito, que nos encantan, o sea, sí es verdad que también si usamos una falda o un escote, se sienten como que con mayor autorización, no sé cómo decirlo, o con el poder más bien, de que te pueden faltar al respeto. O sea, todavía se sigue creyendo hasta el día de hoy que con la cantidad de ropa que uses es como el respeto que mereces, pero que quede claro que el acoso pasa, te pongas lo que te pongas, pero sí es verdad también que cuando he usado como escotes o cosas así, sí recibo más acoso, o me voltean a ver como de forma más, no sé cómo decirlo, pues sí, asquerosa, cuando uso vestidos o cosas así, a que cuando uso pantalón y blusas holgadas, sí es completamente otra cosa. Y no sé si les pasa que hasta cuando vamos para el centro es como de que voy al centro, mucha gente, no, me voy en pantalón, o la hora de que, ay, es de noche, voy a salir pero voy a regresar de noche, no, pantalón, y mejor me pongo tenis. O sea, porque neta hasta nos preparamos hasta para correr, son como mecanismos de defensa que hacemos, pero está feo que como mujeres tengamos siempre que estar como listas, por así decirlo, por si pasa algo. Y de lo que decía Ana, pues pasándolo como un tema virtual y en la comunidad otaku, sobre todo en Facebook. Yo creo que nos podemos centrar en Facebook porque es donde más hay interacción y hay grupos de anime y manga, y bueno, en mi caso y mi experiencia he estado. Creo que en los grupos, sobre todo mixtos, donde hay hombres y mujeres, ¿no? Se da primero mucho esta sexualización que veníamos hablando en los personajes, en las mujeres. A mí me ha pasado ver, no sé, de todo, ¿no? Que ves como los personajes tienen senos y nalgas irreales, hiper mega grandes, y eso desde ahí creo que ahí empieza igual incluso a ser como bastante incómodo en los grupos, o la típica, ¿no? De que eres otaku, a ver, dime en qué año nació Pikachu, ya sabes, o sea, casi te preguntan todo. Realmente es como muy variado el acoso, la minimización, entran como muchos temas en juego en estos grupos. Se da primero en los personajes y ya después se traspasa a las personas no reales, por ejemplo a las cosplayers, a las chicas que hacen dibujos, pero creo que ya más adentrándonos en los cosplayers, me gustaría hacer un episodio aparte para platicar precisamente con una chica que haga cosplay sobre sus experiencias. Y pues también me gustaría como el hacer la definición o la diferenciación, ¿no? El no confundir lo que es el acoso al hostigamiento, porque muchas veces mencionamos hostigamiento y pensamos que es lo mismo, y no, son cosas muy diferentes que pues también se pueden dar, ¿no? Como en estos espacios el acoso, pues como ya dije, es un tipo de violencia de género que normalmente se da entre partes iguales, por ejemplo, entre compañeros de clase, entre compañeros de trabajo, entre vecinos, personas que no tengan un cargo, donde no haya una jerarquía. En cambio, en el hostigamiento sí existe una jerarquía. Puede ser de un profesor a un estudiante, de un jefe a un trabajador. Existe esta jerarquía en donde la persona con el poder se cree otra vez con la autoridad para ejercer ese poder sobre otra persona, ¿no? Entonces, eso es como la diferencia entre acoso y hostigamiento. Sí, y de hecho es que yo no sabía mucho del tema, y para mí sí fue como una impresión bastante grande leer que el acoso era un tipo de violencia de género. O sea, y también recalcar, ¿no? Que la violencia de género no es solo de mujeres, porque creo que hasta el día de hoy hay como esto de que hablas de violencia de género y te dicen feminismo, y eso no es como de, no, o sea, la violencia de género aplica para hombres y mujeres pues por estas condiciones, ¿no? Por la cuestión de género, como construcción social y todo lo que implica pues esta dicotomía, ¿no? De pues la dicotomía hombre-mujer y cómo nos han crecido, ¿no? Que es como alrededor de ser mujer, que puede ser, ustedes saben, ¿no? Como el tema de que mujer, hogar, casa, hijos, rosado,
no sé, hasta en las cuestiones de deporte, ¿no? Ballet, hombres, natación, o sea, toda esta idea de cómo debemos comportarnos y ser las mujeres, incluso pues como nuestra expresión de género, todas estas cuestiones, cómo debemos vestirnos, actuar, y eso también aplica para los hombres, ¿no? Como estas cuestiones de género, pues la típica, ¿no? De que no debes llorar, de que tú eres el proveedor, muchas cosas que también es importante recalcar, porque estoy como con mucha confusión alrededor de la violencia de género y también que el acoso es un tipo de violencia de género. De hecho, el texto que leíamos hablaba de este tema del hostigamiento, decía que por ejemplo en los hombres suele ocurrir más esta violencia o este hostigamiento, digamos, de mujeres que son jefas y que, como dijo Ana, no ejercen este poder, pero suelen ser así, o sea, como que alguien que está en esta cuestión pues jerárquica, como que más arriba, y en cambio las mujeres puede ser desde algo más arriba, como lineal, y pues incluso como más abajo. Y también el texto hablaba de que pues nosotras las mujeres, pues con nuestra condición de ser mujeres, también estamos como en suelos más precarios, ¿no? Por esta cuestión capitalista, ya saben, ¿no? Desde el derecho, pues, al acceso a la educación, en muchas cosas, pues a la hora de buscar un trabajo tenemos los trabajos más precarizados y pues ya saben, el capitalismo y el patriarcado van de la mano, ¿no? Quienes tienen más poder y que tienen mejores empleos son los hombres y acceder a esos puestos más precarizados, digamos, en esta idea jerárquica estamos más abajo y también se sienten como que con más poder y no solamente es como de los pues que jefes, ¿no? Son de los de al lado también que se sienten con esta autoridad. Entonces es como este tema de acoso, decía el texto igual. Si bien el acoso lo puede recibir cualquier persona, sí las mujeres recibimos más acoso por todas estas cuestiones normalizadas y sobre todo igual que tenemos muy normalizado el acoso, que no lo vemos como acoso y ya como de manera personal. Yo creo que, o sea, hasta lo dudo, pero sí recibí acoso laboral. Y el texto hablaba justo de eso, ¿no? Porque neta me proyecté en el texto, porque decía que cuando recibimos acoso a veces lo que hacemos es evadir a la persona. O sea, nos tratamos de no ver a la persona y por cuestiones como de... nos da hasta vergüenza, nos da como muchas cosas y no debe ser así. Pero pues estas cuestiones, leyendo el texto y viendo las definiciones del acoso laboral, del acoso escolar y del acoso callejero, creo que es importante que sepamos que es violencia y que a veces creemos que no nos van a escuchar o que en recursos humanos ni caso nos van a hacer o dudamos, ¿no? Hasta como 2 o 3 veces o nada más decimos como pinche güey pendejo y ya te alejas, ¿no? Pero creo que sí es importante saber que sí nos van a escuchar y que desafortunadamente son cosas que vivimos y en todos los espacios ahorita, ¿no? Como el tema de anime y manga, que también pasa. Incluso yo igual he vivido acoso dentro de un espacio laboral y ha sido muy horrible. Incluso yo tuve que renunciar a ese trabajo. O sea, eran horas horribles de estar ahí metida y yo era la única chica, éramos pocas personas. Era en una plaza, ¿no? O sea, en una isla de una plaza. Pero para mí eran las horas más horribles, ¿no? Y les tuve que decir, o sea, ni siquiera tenía a quién acudir para poder acusar a estas personas, porque ellos eran los dueños de la isla. Entonces estuvo horrible, gracias a las diositas del cielo que ya no estoy en ese lugar y que afortunadamente quitaron la isla de esa plaza, de ese establecimiento. Así que ya no hay más personas acosadas, al menos aquí en mi ciudad. Quién sabe a dónde se habrán ido esas personas, ¿no? También me gustaría hacer como la diferenciación entre abuso y violación, que pues también son como dos conceptos que muchas veces se confunden o se utilizan de la misma manera, pero el abuso pues es una conducta sexual en contra de la libertad sexual de otra persona y que no consiente esta acción. Ocurra no precisamente la persona lo está consintiendo y pues no necesariamente tampoco se emplea la violencia física o la intimidación directamente. Puedo mencionar, por ejemplo, que una persona vaya desnuda en su carro y de repente abra la puerta y se lo muestra a una persona, ¿no? Eso es abuso, no hay precisamente un tocamiento, no hay precisamente alguna acción física, pero como estás mostrando precisamente ya directamente una acción sexual sin consentimiento, ya aplica un tipo de abuso. Y puede ser, por ejemplo, también, ya pasándolo a lo virtual, como lo que acabamos de mencionar, que una persona te mande mensajes insistiéndote en ciertas cosas, que ya eso es un acoso, pero en el momento que te mandan una foto o una nude o una fotografía explícita, pues ya se convierte en un abuso, porque es una acción sexual consciente y no precisamente es consensuada de la otra persona que la recibe, ¿no? Pero en la violación sí existe lo que es una penetración ya como tal, a la fuerza o pues posiblemente no a la fuerza. Todo lo que no sea dentro de una relación consensuada es violación. Se puede dar de manera oral, anal o vaginal y
Se puede hacer con cualquier parte del cuerpo, como son las manos, los dedos, los pies, los miembros, y también pueden ser objetos, como pueden ser botellas, juguetes sexuales, etcétera, etcétera. Entonces todo lo que no entre dentro de lo que es una relación consensuada se puede considerar una violación. Desde el momento en que tú te sientas insegura, te sientas pues precisamente con esta inquietud de que no es algo que te está gustando, es considerada un tipo de violencia. Y creo que es importante para que ustedes también sepan pues cómo identificar si han vivido estos tipos de violencia, el identificarlos y el saber que tampoco es su culpa que estén recibiendo estas agresiones, y que si necesitan ayuda, el pedirla para que puedan ser atendidas. Si gustarían igual que les mandemos el texto del que Ingrid les ha estado hablando, con mucho gusto nos mandan un mensaje a nuestras redes sociales y nosotras se las pasamos para que puedan informarse un poquito más. Desafortunadamente, pues les pedimos como algunas compañeras, algunas amigas que nos pasaran sus experiencias con respecto a este tipo de violencia, lo que han vivido, lo que les ha pasado, y desafortunadamente existen muchas personas nos contestaron, y sé que muchas otras más que a lo mejor y no quisieron platicarnos, no quisieron hablarlo, pero pues también que este espacio sea seguro para que las personas pues puedan explicarnos sus experiencias. Agradezco mucho a las chicas por la confianza, ¿no? Y también les pedimos pues su permiso para poder hablar del tema, claramente sin nombres, pero también pues nos dijeron que sin problema podíamos hablar del tema, y pues muchas gracias a las personas que nos dieron sus opiniones, sus vivencias. Y creo que cuando hablamos igual de este tema de acoso y grupos en Facebook, es importante mencionar que también vamos a hablar de los grupos separatistas. Todo esto de los grupos separatistas yo creo que surge, ¿no?, a partir de que la experiencia en los grupos mixtos se vuelve bastante incómoda, y no solamente de la parte de que sexualicen a personajes, sino creo que va subiendo, ¿no? Va aumentando la violencia, o va aumentando igual como el acoso que reciben igual las chicas, ¿no? Voy a leer una experiencia de una de las chicas, te agradezco por decírmela. Dice: bueno, a mí siempre me ha gustado ser administradora en grupos de Facebook de los fandoms, para compartir teorías o simplemente convivir porque teníamos algo en común. He estado en esos grupos desde que me permitieron el acceso a Facebook desde los 10 años. Nunca me había dado cuenta de los asquerosos que eran las publicaciones hasta que me empecé a informar sobre el feminismo hace 3 años. Todas las publicaciones eran imágenes de fanarts eróticos y para empezar no les daban crédito a los y las autoras. Y todos los vatos empezaron a poner los típicos emojis del cangrejo y el queso. Para quien no sepa, este emoji del cangrejo y el queso significa que quieren imágenes del personaje como muy sexualizado, erótico, desnudo, y ya saben, con senos y nalgas irreales. Y bueno, dice: cuando una chica hacía cosplay, los vatos la acosaban y hasta le mandaban mensajes horribles. Yo estuve administrando un grupo mixto por un tiempo y un vato de 26 me trataba de pretender, uno de los administradores. Yo en ese entonces tenía 16 y siempre les reclamaba el por qué permitían ese tipo de publicaciones eróticas. De inmediato se ardían y me llamaban feminazi y cosas por el estilo. Después los demás administradores me trataban de pretender también. Yo era la única chica ahí y se querían aprovechar de ello. Descubrí los grupos separatistas en el 2020, justo cuando había abandonado el otro grupo que administraba por el acoso. Era bastante horrible. Los administradores me hablaban en privado pidiéndome nudes, pidiéndome que sea su novia. Ellos sabían que tenía menos de 18. El primer grupo al que me uní fue el de otakus feministas y mi experiencia ahí fue hermosa. Todas las chicas se trataban con respeto y ahí le empecé a agarrar mucho cariño a esos grupos separatistas. Las chicas son bien lindas, bien empáticas y siempre están dispuestas a ayudarte. La verdad, unirme a un grupo separatista fue la mejor decisión que pude haber tomado, ya que las chicas me ayudaron a darme cuenta que esas conductas estaban mal y me ayudaron a mejorar. Creo que eso es algo bastante común, desafortunadamente. Eso pasa, ¿no? Los grupos mixtos te empiezan a acosar cosplayers, chicas, y les empiezan a mandar mensajes, y por eso la gran mayoría o muchas chicas optamos por estar en esos grupos separatistas. De manera personal, yo prefiero 1000 veces los grupos separatistas y casi no me meto a grupos mixtos por lo mismo de mi salud mental. Creo que vivir acoso fuera en las calles y en tu vida diaria y luego llegar a la virtualidad y vivir de nuevo eso, creo que es bastante fuerte, cansado, y a veces pues como las redes sociales dan como esta opción de, como de cierta forma, ¿no?, que te llegue lo que tú quieras ver. Creo que a veces tratamos de hacerlas lo más seguras para nosotras mismas. Ahora yo voy a hablar sobre 2 experiencias que una amiga me compartió. Igual, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Dice: te voy a contar una de las primeras que fue precisamente en Facebook por ahí del 2011-2012.
existía un grupo llamado Otakus de la Península, donde había personas de evidentemente toda la península, pero en su mayoría de Mérida. En aquel entonces evidentemente yo era menor y siempre veía que se reunían después de los Sencas. Sencas es una convención muy grande que se hacía aquí en Mérida, Yucatán, a unas cuadras de mi casa, por una chica por la que todos morían, que se llamaba Coco. Le cambió el nombre a la chica precisamente por confidencialidad, ¿no? El caso es que yo chiquita quería tener amigos otakus, entonces intentaba hablarle y en el camino pues muchos morros me iban agregando igual y me escribían, pero hubo una ocasión donde sí entré en pánico porque ya era un chico de como 19 años que en una ocasión que no le contesté comenzó a hablarme insistentemente y a cuestionarme cosas de mi sexualidad, atacándome de la nada con seguro eres virgen. Yo entré mucho en pánico y pues atiné a bloquearlo y ya no pasó a nada más. Pero pues por lo mismo decidí cerrar ese Facebook y hacerme otro. Muchas de las mujeres que viven acoso empiezan a vivirlo desde que son menores de edad. Y eso es como lo más impactante. Por ejemplo, esta amiga mía la estaba acosando una persona que es mayor de edad, ¿no? Y es como, vato, ¿qué estás haciendo acosando a una morrita 5 años, 10 años menor que tú? Es como de, como por... Yo me acuerdo cuando iba a entrenar al deporte, iba en licra y tenía como 10, 12 años. Eran unas cuadras bastante largas para llegar al centro deportivo donde entrenaba. Y era diario escuchar a los señores que te estén chiflando, que te estén aquí. Y eso es desde niña. O sea, neta, desde niña te acosan, te sexualizan. Y esto también pasa, ¿no? En los grupos, ¿no? Como otro día vamos a hablar de ese tema, ¿no? Pero creo que es muy feo que desde que somos niñas y hasta adultas, y yo creo que incluso pues de niñas recibimos hasta, yo creo que hasta más acoso y más violencia. Bueno, no sé, yo siento que así era un poco conmigo. Yo me acuerdo que estaba en secundaria, creo que estaba en primer, segundo año de secundaria. A mí casi nunca me pasó como, gracias otra vez a las diositas, que jamás me pasó como algo parecido. Pero sí me acuerdo que estando en primaria o secundaria, una amiga llegó llorando a la escuela, estaba llorando así a mar de lágrimas. Y acercándonos a ella nos dijo que se subió al camión que la llevaba a la escuela, se subió ella sola y cuando de repente vio que todos ya habían bajado y solo habían quedado 2 hombres, el conductor y ella, y entonces los hombres se le acercaron y la empezaron a toquetear y el conductor no hizo absolutamente nada. En realidad no me acuerdo cómo fue que ella pudo escapar de esa situación, porque en cualquier momento el conductor se une también y la desaparecen o yo qué sé, pero afortunadamente pudo escapar y llegó a la escuela así toda alterada y pues nosotras también, niñas morritas, que íbamos a saber qué era eso, ¿no? O sea, no sabíamos qué era ni siquiera la palabra acoso y pues simplemente tratamos como de calmarla, le dimos agua, le hablamos a alguna maestra y pues la situación pasó, ¿no? Pero ahora que reflexiono sobre eso es como de bestia desde muy temprana edad vivir ese tipo de violencia, ese tipo de traumas. ¿Qué se puede esperar, no? O sea, actualmente estamos cuidando más a nuestras niñas precisamente por eso. No tendría que ser, ¿no? En lugar de decirle a las niñas que tengan cuidado con los vatos, ¿por qué no decirle a los niños desde pequeños que tengan la decencia, que tengan el respeto hacia sus compañeras o simplemente porque seres humanos, ¿no? Sí, claro, y vivir estas experiencias yo creo que luego genera un estrés postraumático. Voy a contar algo muy personal. Yo viví una experiencia, no quiero hablar de esa experiencia, solo puedo decir que ya ahorita a mis 22 años fue una experiencia que tenía 12 años, que yo creo que sí fue un abuso sexual, ya con las definiciones. Ya puedo como hasta mencionarlo, ¿no? Porque hasta antes podías hablar del tema y no sabes ni cómo expresarte de lo que viviste, ¿no? Fue abuso sexual y ya ahora a mis 22, yendo con una psicóloga, me dice, ¿no? Que yo tengo un estrés postraumático y eso no me ayuda a dormir bien. La verdad es que tengo muchos problemas y necesito como muchas cuestiones de higiene del sueño, pero a lo que voy que estas experiencias desde niñas nos generan un estrés postraumático que toda nuestra vida venimos cargando y que es terrible, ¿no? Porque no solamente en mi caso fue como problemas con mi propio cuerpo, aceptar muchas cuestiones contigo misma, desde el no culpabilizarte y el no tener miedo, o sea, la verdad es que vives con miedo y me
me caga de verdad cuando te dice la gente, a mí por ejemplo me han dicho que porque soy feminista, que porque si no me han violado. O sea, tú no tienes que ir por la vida contando a la gente lo que has vivido porque son cuestiones como muy personales, pero se me hace muy triste que la gente piense eso enseguida, ¿no? Que tengas que vivir experiencias tan asquerosas, no sé cómo decirle, como para validar que seas feminista. O sea, como que necesitas tu sello de garantía así de feminismo porque has vivido, o sea, es que trato de reírme para no llorar. Pero sí creo que es como muy triste que tengamos que llegar a eso y que vivamos con ese estrés postraumático, que tengamos que hasta más grandes, ya siendo una mujer, pues yo creo que ya empezó a ser mujer adulta, ¿no? Ya estoy aceptando la realidad igual, ¿no? Sí, ya adulta joven, ser una mujer adulta joven, una joven adulta, ya empiezas a poder nombrar lo que te pasó, que empieces a entender por qué no puedes dormir bien, que empieces a entender tantas cosas y que claro, yo en mi caso tengo la fortuna de que mi familia, mi círculo cercano me está apoyando para ir con la psicóloga, pero no cualquiera puede acceder, o sea, a la salud mental, a estas cuestiones como bastante complicadas, y creo que es el poder nombrar y el poder saber qué tienes y el poder tratarlo, no cualquiera puede. Pues regresamos con esas cuestiones económicas, todo, ¿no? Entonces sí creo que es bastante triste que desde niñas vivamos esto y que hasta grandes nos afecten y que nos sigan acosando, porque les digo ahora acoso laboral sí sufrí, entonces que incluso ya teniendo como una idea de cosas que sientes, ahora, digamos, ya grande y adulta, ya teniendo incluso los conceptos, ¿no? Para las que nos nombramos feministas o en general mujeres, que ya sabemos como la definición, ya sabemos qué onda, ¿no? Y ya sabemos que nos está incomodando, nos está haciendo sentir mal, y eso no es normal, que nos hagan sentir incómodas. Nos cuesta hasta el día de hoy reaccionar. O sea, es como complicado, pero es muy triste, neta, que desde niñas hasta ahora adultas sigamos viviendo estas cuestiones. También voy a leer otro que es precisamente de esta misma chica. Ella me dijo que hay como un montón de situaciones que ha vivido, pero pues solamente me contó estas dos, ¿no? Dice, esta fue una de las últimas y es que hasta hace unos años era jugadora de LOL recurrente. Entonces normalmente tengo la regla de jugar con amigos, pero no sola. En una ocasión jugando con una amiga, invitó a un dude a nuestro equipo y todo estaba bien, jugamos 2 o 3 partidas, pero ella no era muy buena. Entonces me agregó y me puso algo dando a entender que por ser mujer es obvio que no sabía jugar y que yo sí. Cosas de ese estilo. El caso es que mi amiga se fue y yo le di por su lado y ahí aparentemente quedó todo. Cuando de pronto entraba a jugar otra cosa, como todos los juegos de la compañía usan el mismo servidor de chat, de pronto me escribía que cuando jugábamos y yo le decía que no estaba jugando LOL, sino que otro que es como un ajedrez con amigos, y se ponía a la defensiva hasta que comenzó a alterarse e insultarme dándome a entender que era mi obligación continuar jugando con él, cosa que evidentemente me molestó y por lo que terminé bloqueándolo. Tal vez no es como de la comunidad otaku meramente, pero sé que también dentro de la comunidad de videojuegos está como muy fuerte el acoso y las violencias hacia las mujeres por esta división de que precisamente aquí lo dice, ¿no? Su amiga le dijo que por ser mujer no sabía jugar. Está muy cañón, ¿no? O sea, esta situación, ¿no? Y también una amiga precisamente me acaba de comentar también que dice, tengo varias historias de mí misma pequeña de unos 13 años con vatos mayores de edad, otra vez, vatos mayores buscando niñas chiquitas, diciéndole que era una loli y que me iban a secuestrar, agarrándome el pelo sin permiso, respirándome cerca y hablándome de cosas sexuales. Sufrí más acoso en esos espacios siendo menor de edad. Y sí, ahorita a lo mejor ya siendo mayores, pues una se puede defender y tratar de hacer algo para que no sigan sufriendo estos tipos de violencia, pero siendo menor de edad una no se da cuenta de lo que está pasando. Porque aparte no sabemos cómo lo que estamos viviendo, ¿no? Regresamos, ¿no?, al tema de abuso de poder. Es cierto que a las menores de edad sí se les puede manipular como más fácil, pero yo creo que igual ahorita ya las generaciones, creo, bueno, yo he visto a varias chicas, ¿no?, de 15 y 6, ya gracias a los conceptos, igual gracias al feminismo y gracias a la lucha de las mujeres, siento que estos temas se han visibilizado un poquito más y eso ayuda, pero que cabe recalcar que no porque las cosas se visibilicen las cosas bajan, al contrario, creo que igual como las estadísticas, acoso, todo eso, ahorita igual pues cada vez van subiendo, pero porque más mujeres saben como lo que están viviendo y las cosas antes no se nombraban y ahora se nombran y pues eso es como parte de lo que estamos sintiendo y aparte de lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, creo que de todas esas experiencias que hemos
contado y que también hemos dicho, creo que eso ha partido de que las mujeres ahora en Facebook creen grupos separatistas donde solo haya mujeres. Bueno, como les dije, yo estoy mucho en estos grupos y hay grupos pues de mi anime favorito Haikyuu, hay de Full Metal Alchemist, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revenge, de lo que te imagines, de todo. Está chido, porque luego en esos grupos sí, neta, sientes como la diferencia completamente. A mí me pasa que luego las morras suben sus cosplay pobres, sus cosplay chidos, y luego suben igual así como que sus bordados, sus pinturas, promocionan sus páginas donde comparten como sus lecturas, sus cuentos de mangas, todo como que su arte en general lo comparten ahí, y neta ves como la diferencia de que, ay, qué lindo, ¿no? Hasta cuando se toman una foto de cosplay, de que, ay, qué chido tu fondo, te quedó precioso, está divino. Entonces creo que esas cuestiones se ven más en estos grupos separatistas, y creo que sí, todas como que hemos podido encontrar, pues sí, mayor comodidad. Yo sí me siento como más plena y cómoda en esos grupos. Yo tengo un tema con los grupos separatistas. Bueno, yo no estoy como en tantos grupos de anime porque no tengo como un fandom específico de alguna serie específica. O sea, estoy como en grupos generales de otakus mujeres, ¿no? Y precisamente en esos grupos de otakus mujeres, lo único que hacen es quejarse de los comentarios de los vatos de los otros grupos mixtos, ¿no? Y para mí siento que es como muy estresante, porque aparte pues estoy viendo, ¿no?, los comentarios y todo lo que hacen los vatos en los otros grupos, como para que vean a las mujeres que en ese grupo, en lugar de hacer lo que tú estás comentando, así bien chido de comentarse entre ellas, animarse y hablarse bonito, para que estas sigan haciendo su contenido, lo único que hablen es de los otros grupos, ¿no? Para mí es muy estresante y pues ya casi no participo en esos grupos. Y también estoy en grupos de fandoms, dramas coreanos o de dramas orientales. Y creo que ahí está un poco diferente la dinámica, porque la mayoría de los que forman parte de los miembros son mujeres, casi no hay hombres. Pon tú, el 90% de los miembros de un grupo son mujeres, entonces se podría considerar que son separatistas porque la mayoría pues son mujeres. Y ahí como que está terrible igual, porque precisamente que un grupo sea separatista no significa que sea feminista, como lo mismo de que una mujer no significa que sea feminista. Ahí se convergen un montón de identidades, de ideas, de pensamientos, de contextos, entonces es como muy difícil el que todas lleguen a pensar. Sí, una que otra llega a decir, ¿saben qué? A mí me molesta que estén comentando siempre de sexualizar o de que estén hablando de las actrices como si fueran los personajes y atacándolas. O sea, sí hay comentarios de estas chicas que, así como yo, pues también se hartan, ¿no? De que siempre vean como la sexualización o la violencia, la misoginia hacia las personas. Pero la mayoría de los comentarios, la mayoría de las publicaciones siempre es sexualizando a los actores. No me llevo muy bien con los grupos separatistas porque simplemente hay como muchas cosas, ¿no? A lo mejor y todavía no me he topado con el grupo que necesito, no me he topado con el grupo adecuado, pero siento que sí debe existir. Yo creo que de lo que dices, pues es que imagínate, yo creo que en esos grupos por eso hablan de esas experiencias, pues porque las viven, ¿no? Y como querer compartir y encontrar a alguien más, como estoy harta de esto. Yo creo que por eso, como en un inicio, sí habían muchas publicaciones de, es que me dijeron esto y pasó esto, y las chicas hablaban, ¿no? Por lo mismo de que creo que venían buscando un lugar donde pudiesen hablar de eso que sienten. Y habían muchas, porque desafortunadamente muchas lo viven. O sea, y sí, a lo mejor dirás, me hartaba, pero siento que ellas buscaban un refugio ahí y como contar su experiencia. Y creo que al contar nuestras experiencias y al ver que otras chicas, creo que de cierta forma, aunque sea en la virtualidad, siento que nos abrazamos. No sé, o sea, no es lo mismo contarle a veces tus experiencias a un hombre a contárselas a una mujer. Y creo que al inicio los grupos separatistas eran esto, por lo mismo de que cansadas de vivirlo, vienen a comentarlo, ¿no? Como para, oigan, yo viví esto, y luego pues siempre en los comentarios, ¿no? De que se armaban hilos, de que yo también y cosas así. Pero siento que ahorita igual eso fue como igual un inicio, porque yo creo que ya cansadas de toda esta violencia y toda esta cosa, pues por eso fue como en ese momento, ¿no? Y yo creo que sí, de algún tiempo para acá, o igual y yo, ya hay más grupos separatistas de todos los animes. O sea, no voy a decir nombres, o sea, porque no quiero que vayan ¿no es cierto? Los vatos a los grupos a fastidiarnos. Si son mujeres, sí, mándenos mensaje y les decimos qué grupos son. Sí, si les gusta Haikyuu, Jujutsu Kaisen. Bueno, ya no lo pensaba decir, pero yo estoy en un grupo donde creamos uno de Jujutsu Kaisen. Chicas, las quiero si me escuchan. Pero creo que algunos como muy ocultos, donde de plano no se pueden ver.
y solo puedes llegar a través de invitaciones, y hay otros que sí están como públicos. Y de hecho se hacen como muchas preguntas. Ay, bueno, ya lo voy a contar. O sea, porque a veces, neta, hasta para eso, cuando creas los grupos y quienes administran los grupos, soy parte de la administradora de un grupo, ¿no? Y cuando te llegan así como las respuestas que pones para ver, pues, a quién vas a aceptar, y los vatos, soy hombre, pero prometo quedarme callado, acéptame, así. Y nosotros así como de, ya sabes, así como de separatista, o sea, el nombre, ¿me entienden? Separatista. Y desde vatos que vienen a fastidiar y checas los perfiles y 2020 y 2021, no sé, perfiles recientes, cosas así. Y hay de todo. Igual hay quienes te van a insultar en las respuestas. O sea, no son tanto, no son muchos, como 2 o 3 nada más, pero también hay, ¿me entienden? Yo estoy más en grupos donde te hace falta más grupos, yo creo. Pero sí está chido porque, por ejemplo, a partir de un grupo, pues hay como muchas, lo que les decía, ¿no? Compartir gustos, experiencias. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado a ver que hablen como de cierto personaje. De que, ay, me gusta este personaje. Oye, ¿no creen que odian mucho este fandom? Se habla mucho de Sakura Haruno, misoginia o mal personaje. Me encanta eso que hagan igual. Y también de Gabi, de Shingeki no Kyojin, ¿no? Otro día podríamos hablar de Gabi y que si se parece o no, las actitudes que tiene, como a Eren y todo eso. Pero sí, Gabi es como un personaje súper odiado. Y yo de hecho llegué a ver como historias donde literal están violando a Gabi, al dibujo, y el odio que le tienen al personaje es como irreal, absurdo, no sé. Pues neta sí siento que solamente porque es mujer, y aparte es una niña, es chiquita Gabi, ya la odian. Y a Sakura Haruno igual. O sea, que porque si maltrata a Naruto, que si no sé qué, muchísimas cosas, ¿no? Entonces sí es como que a veces se agarran de los personajes así como femeninos, se empeñan en tirarles hate, odio. Pero sí creo que estas experiencias en grupos separatistas son completamente otra cosa, o bueno, por lo menos para mí. Y en el caso de Haikyuu, está chido porque a veces hablan de Kyoko, de todos estos personajes, Yaichi, ¿no? Y del valor que tienen los personajes. Pero como dice Ana, también pasa de que hay sexualización. La forma a veces que dan a entender, ¿no? Igual en grupos en generales, yo he estado en un grupo así como de shoujo, y neta a veces se ponen a hablar así, historias, por ejemplo, de Itadori con Sukuna, y es como de bestia, Sukuna ya está grande, Itadori todavía sigue siendo menor, ¿no? Sobre todo este tema, ¿no? Boys Love, ¿no? BL. También se la agarran en personajes normalmente suelen ser como maestros, siempre un hombre adulto y un hombre menor, y que a veces, aunque no haya una relación en la serie, ya saben, la crean, o sea, como tipo ship, los ships, ¿no? No es canon, pero lo crean, no sé, simplemente como por mero gusto, pero es irreal porque estamos hablando de relaciones donde hay un menor, a pesar que digan que no son dibujos y no sé qué, pero yo siento así como que regresamos al punto, ¿no? Sexualización y básicamente a veces hasta ahí suben mangas, cosas así, donde hay de por medio violaciones también en esos grupos. No estoy hablando de los separatistas, estoy hablando de grupos en general. Sí, creo que a mí sí me hace falta como convivir más en grupos separatistas feministas, porque te digo, estoy en grupos separatistas de puras mujeres y la verdad no es como que... Tú lo dijiste, el hecho de que sean mujeres no necesariamente quiere decir que no vayan a sexualizar y que no vayan a ejercer violencia sobre otras personas o que hagan igual esta sexualización a los personajes. Y también pues el tema de violencia de género no solamente aplica como para mujeres, ¿no? O sea, realmente es como amplio, y creo que el hecho de que está en redes sociales virtuales se da eso también. No quiero tocar el tema, pero sí como que he visto, ¿no? Que cuando les cuestionas algo a veces a mujeres te tiran hate a ti. Entonces, por ejemplo, yo he visto un grupo de shoujo en general, y por ejemplo, ya vieron que en el shoujo, pues ya habíamos hablado de eso en el episodio 2, promocionándolo, ¿no? Pero sí se lo toman a mal. Una vez vi uno que decía, culo dormido, culo... Es que así va, algo así que da a entender, culo dormido es culo que pueden como penetrar. Y a mí no se me hizo gracioso. Y yo lo mencioné, y así de que me peleé con una chava en comentarios. Dijo, no, es que esto es gracioso. Y le dije, es que no es gracioso. Y así de que le escribí. Pues nada, los terminaron eliminando el comentario los dos. Los terminaron borrando el comentario y terminaron borrando la publicación. Fue apología a la violación, no fue gracioso. Pero sí nos terminaron pues a las dos eliminando el comentario. Pero es lo que veníamos diciendo, ¿no? No quiere decir que porque un grupo sea de mujeres va a ser un grupo donde no haya violencia, ¿no? Hasta en los grupos separatistas a veces se da. Y también en los grupos separatistas creo que entra esta cuestión de las ramas del feminismo también, y que a veces sí siento que el feminismo, así en general, puede ser como una especie de adoctrinamiento también. Pero en sí siento que a veces puede tomarse como adoctrinamiento, que eso también se puede pasar a los grupos separatistas. Sí, incluso en los grupos separatistas no falta la publicación que diga ¿qué tipo de feminismo son? ¿El radical o el incluyente?
O preguntan así de, ¿las mujeres trans también pueden entrar a los grupos separatistas? Y se empiezan a pelear. Y es como de, ya por favor, no es que estemos buscando qué tipo de feminismo está en este lugar, sino simplemente nos unimos para convivir de un tema que nos encanta, que nos gusta. ¿Por qué meter temas aparte de ideologías de cada persona, no? Sí, igual hay mucho de eso, pero también siento que últimamente ya es más como de convivir. O sea, neta, ahorita siento que meramente es como la convivencia y hablar de la serie que nos gusta. Pero sí, igual veo como muchas reflexiones en esos grupos, también así como de este tema. ¿Y por qué amo tanto a este personaje? ¿Por qué no? Y yo ahí he hecho muy buenas amigas. Saludos a mis amigas. Y está súper chido. Sí, hemos tenido como convivencia aparte de estos grupos. Y creo que es como súper chido encontrar a personas como de otras partes. Poder platicar de aquello que nos gusta. Te une cierta serie como con cierta persona. Por ejemplo, Ana y a mí es chistoso porque Ana ve los K-dramas. Yo casi no veo K-dramas. Pero yo leo mucho en Webtoon y en cómics en general y manga. Y luego cuando platicamos es como de que, primero estamos hablando de qué, de la belleza de... La belleza de Gamma. Ajá, no sé pronunciarlo. Pero, yo leo el cómic y ella, entonces podemos hablar, ya me hizo spoiler, pero está chido porque podemos platicar de una misma serie. La belleza de Gamma, sí, fue de aquel año nuestro. No, también esa. No, me hizo spoiler de esa. Fue de esa. Lo que me hizo spoiler de la belleza de Gamma. Se emparejó. Pero sí, no me hace spoiler de los K-dramas. Y está chido. Por ejemplo, a veces hablamos igual de Boys Over Flowers. Y yo le hablo del manga y del anime. Y ella me habla del dorama, de K-drama, de todo. De todas las versiones. Sí, creo que eso es lo chido igual. Porque ella es la que lee los cómics y yo soy la que ve las series, entonces ahí combinamos todo lo que hay, porque normalmente los dramas no son 100% fieles a los cómics, entonces ahí vamos viendo teorías y haciendo toda la mezcla de los cómics y de las series. Y pues creo que ya eso es. ¿Cuál sería la conclusión del día de hoy? Yo pienso que desde muy pequeñas recibimos acoso y que no debería ser así, que tenemos igual muy normalizado estas cuestiones, a veces no sabemos nombrar las cosas como son. Desde mi experiencia personal, como de, güey, o sea, hasta ahora grande, tengo que aprender a lidiar con esto y que entender que si tú también tienes un estrés traumático, en general vives acoso o has sufrido alguna violación o no sé, si has sufrido algún tipo de violencia más bien, entender que no es nuestra culpa, que tengamos que buscar soluciones a nuestros traumas. Creo que también estos grupos separatistas se han hecho porque buscamos mejores espacios y que si bien en estos grupos también puede haber violencias y pueden haber cosas que nos disgusten, siento que también sí es mejor la convivencia, sí es más sana, muchísimo, pero muchísimo. Yo tengo muy buenas amigas, he hecho muy buenas amigas en estos grupos y las TQM muchísimo, chicas, y sí, creo que son completamente otra experiencia, son muchísimo más empáticas y que sí creo que como que Ana tiene que buscar su grupo. No, no es cierto. Confirmo lo que acabas de decir sobre que la convivencia entre grupos separatistas es muchísimo mejor. No te estás peleando todo el tiempo, ni te están agrediendo a ti, ni siquiera te mandan como mensajes aparte. En muchos grupos mixtos, los vatos te mandan DMs, te mandan inbox preguntándote, diciéndote, ofendiéndote, y es como de bestia. En cambio, en los grupos separatistas, a pesar de que pueden existir esos tipos de violencia igual, nadie te está agrediendo, incluso las mismas chicas te pueden apoyar, ¿no? Incluso nunca he visto que alguien se pelee en los grupos separatistas, aunque sean diferentes tipos de opiniones, ¿no? Siempre es bajo la responsabilidad, la empatía, bajo la confianza de que entre nosotras nos vamos a apoyar, ¿no? Y los veo en mis grupos de K-dramas, es como de me encanta tal actor, a mí también, y me encanta que sea así y así, pero no me gusta que lo sexualicen. Y otra morra llega, no, a mí tampoco que me gusta que lo sexualicen, a pesar de que también me encanta físicamente y me encanta cómo actúa y shalala. Aunque sean grupos con diferentes ideales, va a haber siempre gente que te va a apoyar y eso está como muy muy chido. Y pues creo que mi conclusión por el día de hoy es que lo personal es político, así que tanto lo que hemos vivido Ingrid, he vivido yo, las compañeras que acabamos de leer sus mensajes que nos enviaron sus experiencias, sé que hay muchas morras más que han vivido lo mismo, diferentes situaciones que podrían considerarse aún peores. Entonces no tengan miedo de expresar lo que les ha pasado, no tengan miedo de denunciar, no tengan miedo de pedir ayuda, porque ustedes nunca han tenido la culpa, nunca hemos tenido la culpa de lo que hemos vivido, y pues creo que esa es mi conclusión del día de hoy. Y también que es bastante válido si no quieren hablar del tema. Creo que nadie nos tiene que presionar a hablar de un tema que no queremos hablar.
Creo que cada una va viviendo su proceso de formas distintas. Cada una vive la cuestión que haya pasado de forma completamente diferente. Si ustedes lo quieren hablar, lo pueden hablar. Como les digo, yo por ejemplo tardé años en poder entender qué estaba viviendo, que esa experiencia, ¿no? Que esa situación me generó un estrés, y años tardé en poder decirlo y contarle a mis amigas lo que pasaba. Y claro, pues ahorita ya me siento valiente de contar mi historia, me siento fuerte. Y pues ahorita hablándola en el podcast, ¿no? O sea, contando como siento que mi experiencia puede ayudar a otras personas y que poquito a poquito vamos a salir adelante, y que aprender, sobre todo entender qué estás viviendo, es algo muy importante. Pero sí, no sientan presiones. De mi parte, sé que cuando nos dicen supéralo o cosas así, es violencia también. Cuando te dicen supéralo es como de que no, porque te marcan para toda la vida. Y a veces, aunque queramos, son experiencias que nos van a acompañar toda nuestra vida. La verdad es que no se superan. Simplemente se aprende a vivir con ello o vives con ello. Y creo que a pesar de que ya tenemos experiencias, y luego la vida diaria nos sigue dando más acoso y nos sigue dando más violencias. Entonces es muy complicado, creo, que el ser mujer y hasta ser otaku feminista o ser otaku en general es mujer, porque en estos espacios de anime también hay muchísimo machismo que no se nombra, que pues eso, ¿no? Normalizado y todo, pero pues poquito a poquito vamos trabajando en ello. Pero sí, entiendan que no es su culpa, y como dijo Ana, pues jamás va a ser nunca nuestra culpa, y que aprender a lidiar con ello es completamente un dolor de cabeza, un dolor en el bolsillo también, y no todas tienen la posibilidad, pero pues en medida de lo posible, si igual alguna quiere como mandarnos mensaje por DM, por Facebook, Instagram, créanme que las vamos a apoyar. Y que pues agradezco igual de nuevamente pues a las chicas que nos contaron su experiencia, y estuvimos bastante inactivas, pero ya ahorita regresamos como que con más energía, con más ganas, pues un poquito más como que con ganas de chismear. Por eso quisimos abarcar este tema, porque igual es un tema bastante personal de ambas, pero también queríamos como estar un poquito más como conectadas con las personas que nos escuchan, y pues creo que a partir de nuestras experiencias podemos generar un vínculo. Y pues agradecerles por escucharnos y por que hayan escuchado este primer episodio, que estamos muy contentas de regresar, y que van a venir de nuevo los episodios quincenales. Sí, así es, esperen los próximos episodios porque tenemos muy buenos temas, tenemos invitadas muy chidas, así que espérenlos próximamente. Van a salir quincenalmente en Spotify, en Anchor, en Apple, en YouTube. Todos estamos como Memorias Manga Podcast. En Facebook y en Instagram estamos igual como Memorias Manga Podcast, así que síganos, búsquennos, escuchen nuestros episodios anteriores para que pues estemos en contacto. Y muchísimas gracias por escuchar este episodio. Les esperamos en el próximo episodio también. Y pues yo soy sigo siendo y seré Ana Ramírez. Yo también fui, soy y seré Ingrid Cardú. Y pues nos vemos a la próxima. Bye bye. Uy, adiós. Aquí dije que por derechos de copyright iba a cantar la canción de Friquitona, no la conocía, la de Friki, Friquitona, Friquitona. Y ahí termina el episodio. Ay, no sé, me dio pena decir con banco mi banco, no sponsor, no te quiero, digo, hasta me lo aprendí. Pero ustedes, ya, adiós.